Ya está conmigo Juan Ignacio Pérez de Hyrix and Struggle. Hyrix and Struggle es una de las casas headhunters, cazadores de cabezas o de talento, vamos a llamarle para que no se vea tan feo, cazadores de talento más importante, que ha colocado en el escenario y en sillas de muy alto nivel a grandes ejecutivos en todo el mundo. Y después de haber platicado hace poco sobre una experiencia de liderazgo bajo el esquema de Shakespeare, que no entendí nada, le dije que por favor viniera para que nos lo explique a usted y a mí. Y además, cómo se reclutan, qué son los ejecutivos de nivel C. ¿Cuáles son estas tendencias de reclutamiento? Juan Ignacio, bienvenido. Muchas gracias, Eddie. Un placer regresar acá otra vez contigo. Pues mira, hoy la parte de la atracción de talento implica muchas cosas, está evolucionando a otro nivel. En este tiempo ahora de altos retos económicos que tenemos, la capacidad de liderazgo de los líderes y de retener gente va a ser más estratégica que nunca. Las habilidades de comunicación son muy claves y la parte de la inteligencia emocional. Entonces hoy, por mucho tiempo, era un negocio que se podía decir transaccional en algunos casos, de mover currículums, algunos decían, pero el advice que nosotros tratamos de dar es, cuando contratas un nivel de ejecutivo C, que es el CEO, el Chief Information Officer, el Chief Financial Officer, como dicen, al nivel más alto, pues trata no solamente de la entrevista que tienes. Hoy hay otras herramientas que son críticas en la selección ejecutiva, como el fit cultural. El fit cultural, los gurús dicen que es el 80% del éxito de un ejecutivo. Entonces hoy, al colocar ejecutivo C, además del assessment que hacemos de competencias, las competencias son 4 o 5, donde el comportamiento pasado predice de ciertos aspectos de liderazgo, de capacidad de estar atento a las tendencias del mercado, de un chequeo de referencias con ex jefes, ex colegas, ex subordinados, que eso es lo típico, más las entrevistas del cliente. Atas eso con otros assessments, como por ejemplo el Leadership Signature, que es un autoassessment de estilo de liderazgo que te dice qué tipo de líder eres, cuáles son tus estilos primarios, si eres un productor, un pilot o eres un producer, y si te puedes mover en tu nivel más bajo a lo que requiere ese puesto. Y en nivel C, a los miembros del Consejo de Administración y también a los miembros del equipo directivo se les aplica una cosa que llamamos el Executive Culture Profile, que es cómo ven la visión los líderes de lo que un ejecutivo puede tener mayor fit. Entonces, graficas y te encuentras que los ejecutivos finalistas, cómo tienen su capacidad de experiencia, de características de personalidad, de evaluación de competencias, de referencias, y cómo esos se comparan entre sí con el fit cultural de lo que el equipo directivo dio. Y eso te permite, junto al Leadership Signature, poder, y a otras herramientas, seleccionar al ejecutivo que va a tener un mejor fit y por lo tanto un mejor performance, y que en estos tiempos de necesidad de traer buenos líderes, el atraer, y ahorita vamos a platicar un poco de retención, para lo que llamamos hoy otra tendencia, agilizar el performance, ¿sí? Acelerar el performance de las organizaciones, sumado a otra característica que también vamos a platicar brevemente, que es el cultural shaping, que es cómo moldeando la cultura, no cambiándola, de una empresa, aumentas el retorno a la inversión de la empresa y aumentas la lealtad. Tú hablas de tomar en cuenta otros valores de la persona más allá de lo que el currículum ofrece. Y entonces, esto incluye lo que son, nada más haciendo un resumen, lo que son las motivaciones, los perfiles, el talento, pero ¿cómo sabes que esa persona va a ser feliz en el puesto en el que tú le vas a dar? ¿Y cómo sabes que no se va a meter alguna otra persona, suponiendo que no sea el CEO, que sea el CFO, que es el financiero del grupo, que no va a chocar y que va a poder manejar la situación con el mero? Bueno, eso es parte de un proceso, digo, en muchas organizaciones, cuando estamos hablando a nivel C, los ejecutivos, tanto el CEO como los de abajo, son entrevistados también por el Consejo de Administración, incluyendo que hay muchos reportes que van directo al Consejo, como la parte quizás de auditoría. Entonces, una entrevista profunda bajo competencias y de entender cuáles son las motivaciones de la persona para saltar, si nada más es un driver económico o si es un crecimiento para la persona, pero cómo haces un chequeo también de referencias.
del pasado de la persona, obviamente no de la empresa donde estás, pero de donde trabajó antes. Esas cosas son muy estratégicas porque la regla de oro en estos negocios dice comportamiento pasado cercano es predicción de comportamiento futuro, lo cual aplica a muchas cosas personales. Es correcto, también, claro. No nada más en el área del negocio. Entonces, hay personas que te ponen en el currículum lo que quieres ver y te dicen en la entrevista lo que quieres oír. Entonces, cuando tú ves algo y ves parte de la experiencia, que el audio no machea con el video, pues entonces tienes que ir más profundo a esos temas. No se puede minimizar una referencia. Si hay un problema de referencia, tienes que ir profundo. Si en la parte del Executive Culture Profile ves que está muy alejado al fit cultural, tienes que ir profundamente a ver qué pasa con esa situación, porque no falla que hay ejecutivos que dicen que en las primeras 3 semanas, dicen en argot de gastronómico, al dragón se le nota como agarra el taco. Las 5 primeras semanas, sabes. Yo me acuerdo cuando fui presidente de Thomas & Betts, una empresa americana, que Heidrick me había colocado, que a la 3ª semana de haber contratado un ejecutivo sin un proceso, cuando podía haber pagado una firma como Heidrick que me había colocado, me traté de ahorrar, con lo que contraté un ejecutivo y me di cuenta de la regada que había hecho. Oye, yo leía un currículum, una solicitud o una oferta de empleo que le mandaron a una de mis hijas, donde era una Biblia lo que ofrecían y lo que pedían, ¿no? O sea, necesitamos una persona joven que pueda viajar, pero que tenga pasaporte europeo, pero que hable español, pero que también puede estar en Estados Unidos, que además esté relacionada con los temas de sustentabilidad, pero que sea líder en administración, que pueda encabezar renglones y renglones, que pueda viajar el 30% que pueda viajar el 70% de su tiempo, es decir, que no esté anclada y que puede ser el 30% en Europa. Le digo, oye, uno te queda como anillo al dedo porque es dificilísimo que una persona haya trabajado en deportes, pero que sepa de sustentabilidad y administración y que tenga un pasaporte así, etc. Pero qué difícil aplicar a una de esas. En México se hacen aplicaciones así, se extienden las ofertas de empleo y currículums así. Mira, al nivel C no, al nivel alto no. Yo creo que hay algo que es muy importante y que se aprende muy claramente. Como decía un cliente, vamos a hablar de los non-negotiables, las 4 o 5 cosas. Hay sets de competencias que a veces ahí dicen voy a evaluar 8 o 10 competencias. Nadie tiene 8 o 10 competencias y aunque las tenga no son relevantes para las que necesita un puesto en particular, que son de 4, máximo 5, ¿no? Y cuando tú hablas de eso, lo que se tiene que ver es qué es el driver principal del negocio, lo que necesita. Hace muchos años nosotros teníamos en Heidrick un consultor que ya tiene 80 y tantos años, se retiró en Estados Unidos, que es el consultor que más CEOs ha colocado en el mundo, que se llama Jerry Roach. Él fue de los que fundó Heidrick poquito después que Heidrick empezó, en los años 60, se empezó en el 53. Y este consultor fue famoso de que colocó en una semana a los 2 que no habían quedado cuando Jack Welch nombró a su sucesor, eran 3, y a los otros 2, a uno lo colocó de CEO de Home Depot y al otro lo colocó de CEO de 3M. Y él dio un giro en el search, en la parte de creatividad, porque entendió el driver. Él colocó a Lou Gessner de IBM. Okay. ¿Y Lou Gessner de dónde venía? De Nabisco y de American Express. No tenía nada que ver con tecnología. Y gracias a eso, yo que trabajé en Motorola y que cuando me fui fue por muchas de estas razones, Motorola, que era una empresa de consumo, aunque tenía productos industriales, nunca tuvo un CEO enfocado en consumo. Y se le fue la cámara en el celular. Me acuerdo cuando desarrollaron el teléfono más chiquito, que era el Vader, pero ese era para el 1% de la población. Entonces, no entendían el driver de qué necesitaba el negocio. Y yo creo mucho en la creatividad de traer nueva sangre, como se dice, a ciertas industrias, donde hay industrias que son los mismos ejecutivos rotándose en otras empresas. Y por ejemplo, hablabas tú de liderazgo, me voy a saltar un poquito para que nos dé tiempo de abarcar todos los temas, Juan Ignacio Pérez. Hablabas de liderazgo y Shakespeare. Ahí sí me sacas de onda. ¿Qué si hay un teléfono que me está sonando, por favor? No. Es más interferencia. ¿Qué quiere decir, Juan? ¿Qué quiere decir Shakespeare y el liderazgo? Mira, encontramos algo muy interesante y la verdad también a mí me sorprendió cuando lo empecé a ver. En nuestra oficina de Australia desarrollaron con algunas otras personas en Inglaterra
una serie de eventos que se están organizando por los 400 años de la muerte de Shakespeare. Y uno de ellos hicimos un evento en octubre pasado donde tuvimos la presencia de 100 directores generales, que el primero fue una de cómo cayó el César, de la obra de Shakespeare, Julio César, ¿no? Uh-huh. Y es algo muy interesante que te dejaba aprendizajes. Contratamos un actor, Jerónimo Best, que nos ayudaba en la parodia, ¿no? Y teníamos a un César como el presidente ejecutivo. ¿Cómo lo atabas eso a un consejo de administración? Y el roleplay era de un golpe de estado, ¿no? Era un triunfador, inteligente, popular, pero cegado por el exceso de confianza y el orgullo. Marco Brutus, que era el CEO, leal, pero con muchos defectos y no tenía la suficiente calificación para el trabajo, pero estaba ahí por ser amigo de César. Cassius Casio, que era lo que le llamábamos el COO, y luego teníamos 2 directores ejecutivos con potencial, que uno de ellos era Marco Antonio y Octavio César. Al final quedó Octavio César, porque Marco Antonio se enfocó mucho más en Cleopatra, que te habla de las distracciones que puede tener, ¿no? Y ese evento, que fue muy interesante, al final dimos una serie de recomendaciones o de aprendizajes que permitió a los ejecutivos que fueron en un roleplay de 35 minutos, 40, y luego un resumen de 5 minutos de, por ejemplo, conoce tus puntos débiles, porque si no alguien querrá explotarlos para ganar y hacerte perder. Siempre recopila la información necesaria para que cuando alguien intente ponerte en contra de alguien, ya que cada quien tiene sus propios fines. Y la tercera, entiende cómo te perciben y asegúrate que si así quieres ser percibido, y si no coincide, cambia esa percepción. Entonces, yo los invito a leer el www.shakespeareleadership.com, donde van a encontrar esto. Y el nuevo evento que vamos a hacer el 14 de marzo, que es de los 3 reyes, Ricardo II, Enrique IV y Enrique V, y donde a través de los discursos y análisis de los personajes podremos ver analogías importantes de cómo puede un consejo de administración funcionar mejor y un equipo directivo por ende, lo cual quiere decir que mucho de cómo va a funcionar mejor es por la interacción que van a tener entre todos ellos, donde la comunicación es clave. Y ahorita podemos seguir con los otros 2 temas. Fíjate que ahora que lo dices, y va a parecer chiste o parodia, pero eso debería de aplicar en una elección política. Conocer al candidato a fondo, saber si es un candidato confiable, saber si tiene las capacidades de mando, si tiene la capacidad de dirigir un grupo, ya sea para un presidente, para un gobernador, para un alcalde, en lugar de estar yendo por los rollos políticos que se echan y su capacidad de convocatoria o de pagar a los borregos que lo siguen. Y hablo en todo el mundo, no solamente en México. México somos especialistas en eso, pero hablo en todo el mundo. Yo creo que si se hiciera un análisis desde el punto de vista de headhunter, de recursos humanos, de evaluación de talento, políticamente, por lo menos en México estaríamos en otro nivel, en todos los estados y a nivel federal. Yo soy completamente de acuerdo. Acércate un poquito al micrófono. Yo estoy completamente de acuerdo. Se hizo algo en la época de Fox, aunque no necesariamente... No, bueno, como fue primero... dejó la economía bien. La economía del país creo que estaba bien, o recuerdo que estaba bien, pero no hizo muchas cosas. Sí, se intentó hacer. Yo no estoy tan convencido que haya sido la manera quizás más institucional de que se haya tenido la libertad de sugerir este candidato es el mejor para este lado, sino fue un poquito más quizás el término de assessments y decir, ok, está validado que puede ser para tal secretaría, ¿no? Pero evidentemente es un tema bien complejo ese de político, pero ¿qué aplicaría esto? Déjame ir a Noticias e Informe Vial y volvemos. Imagínense que eso hiciera el PAN, el PRI y el PRD para analizar a su próximo candidato de algún gobernador o del país. Hombre, estaremos en otro canal. Y ahora continúo con Juan Ignacio Pérez de Heydrich and Struggle, hablando sobre el liderazgo Shakespeare a través de ¿podemos llamarle parodia? Es una parodia, sí. Y entender cuáles son los errores por los cuales fracasa 1 o 2 o 3 ejecutivos en una empresa, y estamos hablando de los ejecutivos nivel C, cómo se contratan. Entonces, esta obra que viene, que es una puesta en escena breve que ustedes traen ¿es abierta al público o quién puede asistir? ¿Dónde lo van a presentar? Lo vamos a hacer en el Club de Industriales, es para directores de generales, CEOs y consejeros de consejos de administración, miembros de consejo, y vamos a enviar invitaciones y por supuesto que
queremos tener una cobertura limitada porque el espacio no es muy grande ahí, entonces estamos empezando a invitar en las próximas semanas. Tuvimos mucho éxito en el pasado por el enfoque que tuvimos y que sobre todo, te digo, fue muy conciso y llegó al punto. O sea, no fue demasiado largo, sino te permitió dar unas reflexiones. Y en nuestras páginas, en esta página que mencionamos de Shakespeare Leadership, podemos encontrar mucha información y realmente yo fui el primer sorprendido cuando me presentaron esto en la firma. Y fuimos el primer país de implementarlo fuera de Australia. Luego lo han hecho ya en Londres y en Estados Unidos y con gran éxito. Realmente tuvimos una retroalimentación muy interesante y te deja muchos aprendizajes como ejecutivo. En ese web hay muchas otras publicaciones sobre lo de Shakespeare. ¿Esta cómo se va a llamar? Esta se va a llamar Los Tres Reyes, que te dejo aquí un folleto, Uh-huh. de este evento, ¿no? Muy bien. Y ahora, concluyendo también la parte donde estamos hablando de cómo de cómo contratar a un ejecutivo nivel C, o cómo contratar a un ejecutivo, primero, ¿cómo hacen ustedes la investigación? ¿Cómo consigues? Dices, no, pues este cuate tengo idea de que es bueno, ¿no? O trabaja en una empresa y aparentemente está feliz y tú le tocas la puerta, le hablas por teléfono. ¿Cómo funciona? Mira, el nivel C tiene diferentes niveles, el nivel medio, el nivel más abajo de entry level. El nivel C pues tiene mucha toque personal y mucho cuidado por la confidencialidad, ¿no? Porque muchas veces tratas con empresas públicas y cualquier rumor de que se va un director general le puede pegar a la acción y tienes que ser muy, muy cuidadoso. Un buen proceso, te digo, de búsqueda, además de cuidar la confidencialidad, que en algunos casos puede ser abierto, nos han tocado casos, los menos en estas empresas públicas, es que tienes que hacer una estrategia de decir, a ver, para lo que necesita esta empresa en particular, de un turnaround, de que estamos entrando en una época, ahorita vamos a platicar brevemente de lo de la aceleración de performance, donde a veces tienes que reinventarte y hacer cosas nuevas, ¿no? ¿A cuántos no se les fue la oportunidad de un Uber o de haberlo sacado hace mucho tiempo, que tenían a lo mejor el negocio como tal y no lo sacaron porque no lo vieron, no se reinventaron y siguiendo operando, como dicen, el business as usual, que ya pasó a la historia? Tienes que cuidar mucho. Hablas de la guerra de talento, ¿no? De que si se acaba la guerra de talento. Yo creo que la guerra de talento sigue, e incluyendo la guerra de talento sigue con las subsidiarias tuyas como empresa en otros lugares, que pues a ellos les interesaría llevarte al ejecutivo mejor que aunque esté en México. Entonces tienes que hacer una estrategia, decir, para lo que tú entiendes que esta empresa necesita de transformarse, de los retos que va a tener, ¿qué tipo de ejecutivo necesitas? Por eso a mí el ejemplo de Lou Gerstner, desde que entré a Heidrick hace 16 años, no se me olvida, porque entendieron muy bien el driver del negocio y gracias a Lou Gerstner, IBM se pudo transformar y cambiar. Lou Gerstner fue el CEO de IBM. De IBM. Y es el que revolucionó, y es el que se la vendió a Lenovo también. Bueno, IBM luego tuvo diferentes, él no fue, porque eso ya era la parte de computadoras que se vendió hace no muchos años, ¿no? Lou Gerstner fue hace creo que 20 años por ahí y venía en Nabisco, galletas, y de American Express. Nada que ver con la tecnología que vendía IBM en esos años, donde eran mainframe, software. Entonces, por medio de esta estrategia tú defines de qué sectores y de qué empresas puedes traer el talento. Si tiene que tener experiencia en empresa pública, si tiene que tener experiencia en consumo, en turnaround, y si tiene que ser un search global, una búsqueda global. Eso es un tema muy importante. Si el candidato puede estar a lo mejor fuera, el cliente está dispuesto a traer a alguien de fuera. Entonces, de eso empiezas a establecer un contacto personal de alguna manera con el acceso que puedes tener como firma y de ahí pues empezar el proceso, como decíamos, de entrevistas personales, las entrevistas con el cliente, la evaluación por competencias y las otras herramientas que estábamos diciendo, que son las que te hacen un diferenciador en el fit. Qué bueno que solo es para ejecutivos de peso. Oye, querido Juan Ignacio, ¿cómo localizamos o sea, si queremos ponernos en contacto con una empresa Headhunter, porque queremos cambiar de trabajo o porque queremos contratar a alguien, ¿cómo les localizamos? Bueno, tenemos ahí el web de Heidrick, que es www.heidrick.com. El teléfono es 9138-0370. No, pero despacito, ni yo lo noté. 9138-0370. En nuestro web hay muchos artículos de liderazgo, de management, de diferentes cosas que pueden ser muy útiles, y ahí tenemos mayor información de nosotros.